Seguimos con Carlos Fernández. Yo te preguntaba en la parte anterior sobre las gestiones alrededor de algo tan complejo como el salario en estos tiempos, que está previsto. Eh, bueno, hay una agenda incluso con la llamada tripartita. ¿Cómo va eso? Mira, va muy bien, como tú bien lo mencionabas, leías el tuit que leíste. Mire, y aparte, desde enero para acá, que tú me mencionabas con la última reunión que tuvimos Margarita, el Foro de Diálogo Social, por supuesto va a haber otro Foro de Diálogo Social, todavía no tenemos la fecha prevista. Muchas de estas cosas también continúan en el seno de la OIT en Ginebra, son, digamos, cosas que están en paralelo, todo es parte de este proceso de conversaciones. Ahorita estamos, digamos, trabajando con AINCO, todos los agentes sociales y el gobierno, en la determinación de la fórmula de cálculo para establecimiento del salario mínimo. Es un proceso que es muy complejo porque, bueno, recuérdate que nosotros, el país viene de un proceso de caída de la economía muy profundo y un proceso de hiperinflación muy profundo. Y no se trata de un ajuste, oye, ¿cómo es que es el ajuste anual en una economía que estuviera normal? No, viene en comenzar casi desde cero en la determinación de cuál es realmente el grado de competitividad, cómo están los temas fiscales, en qué capacidad está la empresa, las industrias, la empresa del país, los gobiernos, tanto nacionales como municipales, etcétera. Y también, por supuesto, la determinación cuál puede ser una canasta, digamos, que más o menos determine, porque bueno, hay muchas canastas, unas más aplicables, otras menos aplicables, quizás algunas haya que actualizarlas un poco más. Y ese ha sido un proceso que no ha parado. Ahorita, la próxima semana, hay una reunión donde también participan técnicos para ayudarnos a medir pues todos esos temas económicos. Ahorita estamos básicamente, y quizás no soy la mejor persona para profundizar, estamos básicamente en la parte técnica, digamos, se trabajan los economistas, abogados, etcétera, porque bueno, hay un cronograma que se estableció en Margarita, que se ha venido, digamos, tratando de cumplir, que establece que, bueno, esperamos que para el 30 de abril tengamos ya diseñado cuál es ese método para el cálculo, en este caso inicial, pues del salario mínimo y cómo serían, digamos, el método para su revisión periódica, de manera de que tratar de que, bueno, se mantenga una vez que se fije el determinado nivel, se mantenga, digamos, ese nivel en el tiempo. Yo puedo decir que hay mucha participación, hay mucho compromiso de todos los agentes sociales, todos, digamos, alrededor de la mesa trabajando. Y bueno, por supuesto, esta decisión que tú comentas de Ginebra, bueno, es un apoyo de la OIT. La OIT ha estado muy comprometida con el proceso venezolano. En las tres foros de diálogo social que se han realizado en Venezuela han venido acompañados de misiones importantes, no solamente en su número, sino en su jerarquía de funcionarios, digamos, como valga la redundancia, de alto nivel de la OIT, y creemos que un acompañamiento permanente también es una disposición de manifestación de la OIT de querer colaborar con esta instancia, inclusive de generar recursos, porque ya es una persona que va a estar solamente dedicada a ayudarnos, sobre todo a ayudarnos en las metodologías, cómo deben ser las reuniones, cómo deben ser las minutas, qué significa algunas palabras, porque bueno, para muchas de esas palabras tienen un significado para nosotros, a lo mejor tienen otro significado coloquial, a lo mejor tienen otro significado, y tienen otro significado normalmente dentro del marco de la misma organización, cómo llevar las cosas para que sean más fáciles allá de hacerle seguimiento, de revisión. Todas estas cosas tienen en la OIT unos métodos, unas metodologías de trabajo, y muchas veces nosotros por desconocimiento, bueno, tantos años en diálogo social en Venezuela, etcétera, no las estábamos, digamos, haciéndolas de acuerdo a la forma en que estas organizaciones exigen, bueno, y un poco lo que hemos solicitado, que nos acompañen en esa manera, que nos asistan en esa manera, para que tengamos realmente un diálogo social más eficaz, un diálogo social más efectivo. Si quizás hubiéramos tenido ese tipo de ayudas al principio, hubiéramos podido avanzar mucho más, porque bueno, la metodología también ayuda para lograr el fondo y para lograr los propósitos. O sea, el método, como decía Einstein, no es poca cosa, pues a lo mejor no hemos logrado los objetivos que nos fijamos porque quizás no hemos aplicado el método correcto, y en eso nos va a ayudar mucho esta decisión que recibimos con mucho beneplácito en la edición de ayer del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Muy importante todo lo que estás diciendo. Pudiéramos decir que está activada una tripartita en el marco de este diálogo social. Sí, absolutamente, porque aquí están
mira, un intercambio permanente, además de los encuentros tripartitos que básicamente se hacen en el ministerio, además hay muchos encuentros bipartitos. La tripartita es parte de ese Sí, diálogo social que claro, abarca mucho sí, más. entonces, y nosotros tenemos constantes reuniones también con las centrales sindicales de todo tipo, las afiliadas a la corriente oficial, digamos, las que no son afiliadas a la corriente oficial o independientes, como se quiere llamar. También hay diálogos bilaterales con el ministerio, también hay diálogo bilateral entre las centrales y el ministerio, hay diálogo entre las centrales entre sí. Ha habido a raíz del cronograma de actividades, ha habido también acercamiento con otros entes públicos, los sindicatos se han reunido con el CNE para dejar claro todo ese tema de la participación del CNE o no en las elecciones sindicales. Entonces ha habido acercamiento también con el Ministerio Público para el tema de los detenidos. O sea, buena parte del cronograma que se fijó en enero se ha venido cumpliendo. ¿Podemos dar más? Sí. ¿La expectativa de la sociedad es mucho mayor? Sí, pero también nosotros tenemos que respetar un poco los acuerdos y también, bueno, muchas cosas que suceden allí, que bueno, tenemos un espacio de diálogo y tenemos que hacer todo el esfuerzo por preservarlo y por eso quizás somos muy prudentes en el manejo de estos temas. Bueno, el 30 de abril es dentro de poquito, porque ya estamos en la segunda quincena de marzo y están trabajando. Yo quiero retomar esto para que no haya espacio a confusiones. Están trabajando en la fórmula de cálculo o en el método de fijación del salario mínimo y están tratando de que eso esté listo el 30 de abril. Sí. Y recuerdo que es una decisión del Ejecutivo Nacional. Nuestra ley laboral es una ley muy clara en el sentido. Por eso es que nosotros estamos trabajando en el método de cálculo para la determinación que es básicamente esto. Porque después de abril viene mayo. Sí, claro, qué variables se van a tomar y eso es una discusión que tenemos. Por supuesto los trabajadores, nosotros los acompañamos allí, existen muchas variables socioeconómicas, nosotros también insistimos en variables socioeconómicas, pero también variables económicas, variables de productividad, variables de recuperación económica que se tienen que tomar. El gobierno ha insistido mucho en la variable de cómo afecta el tema sancionatorio. Bueno, cada uno de los agentes sociales quieren, entonces, bueno, cómo articular una metodología que pondere de forma más o menos equitativa, por decirlo de cierta forma, claro, todas estas variables que cada uno de los agentes sociales, por la razón que sea, quiere incluir. Y bueno, ahí tenemos que ser amplios y tenemos que ser respetuosos de las aspiraciones de cualquiera de los agentes que estén allí. Y allí es donde se hace muy importante, por supuesto, esta decisión de la Organización Internacional del Trabajo, porque nos puede ayudar a convencer, a lo mejor nosotros estamos insistiendo en algunas variables que deben tener menos peso que nosotros le queremos dar, y traer mucho la experiencia. Bueno, es una organización donde hay 180 países, por supuesto es mucho lo que ellos han visto, mucho lo que ellos han recorrido, y creo que va a ser un aporte importantísimo, te decía, para lograr eficacia en el diálogo social. Mira, alguna vez un industrial me decía que veía con preocupación cualquier decisión que se tome con respecto a los distintos beneficios que el sector privado ha procurado según la capacidad de cada empresa hacia sus trabajadores. O sea, que le preocupaba que en algún momento una normativa convierta eso en prestaciones, incluso todo lo que eso representa en bonificaciones en dólares, en equivalencias de dólares. ¿Existe realmente esa posibilidad? Sí, bueno, como vamos a decir, como posibilidad, digamos, lógica, por decirlo de cierta forma, existe. Ahora sí, como probabilidad, digamos ahorita que es baja, porque yo creo que una de las cosas que hay mucha conciencia y esta dificultad económica tan profunda y tan larga, yo creo que ha despertado muchas conciencias en el país. Hemos hablado mucho de estos temas del cambio inclusive de mentalidad y de actitud del venezolano. Una de las cosas que yo veo que hay mucha preocupación y mucha conciencia en los agentes sociales, digamos, gobierno y trabajadores, es en cuidar la fuente de empleo. Es tan claro que la empresa privada es una fuente de empleo importantísima. Hoy en día, como he dicho varias veces en estos espacios, la gente se preocupa cuando quiebra una empresa, cuando va a cerrar algún establecimiento, porque sabe el impacto que eso tiene en la comunidad, en la sociedad pues, en general. Y yo creo que hay mucha conciencia en el día después de establecer los mecanismos nosotros hemos insistido mucho y los han escuchado cuando decimos que, bueno, le insistimos en que nuestros empresarios busquen la forma de transferir de una manera más eficiente con sus colaboradores el aporte que estos hacen en su cadena de valor. Bueno, y hay que buscar fórmulas, hay formas, digamos, que te pueden ayudar en ese sentido, pero
en la preocupación de tu amigo, que es compartida en todo el sector, y es una cosa que por supuesto tenemos pendientes en todos estos temas. Hay, digamos, conciencia de que hay que conservar la fuente de empleo y que una medida en ese sentido mal calculada, mal tomada, pudiera, digamos, de alguna manera afectar muchísimo la generación de empleo. Porque nosotros hemos planteado mucho, no solamente y lo decimos en el diálogo social, es verdad que este foro es básicamente para 3 convenios de la OIT, el 26 salario mínimo, el 87 libertad sindical, el 144 diálogo tripartito, pero nosotros siempre hemos dicho mucho, pero tenemos que sentarnos a ver cómo hacemos también para que la economía genere más empleos formales. Yo creo que tú me has oído esa reflexión. Y eso también lo insistimos en estos temas, cómo hacemos también para generar más empleo formal, porque es verdad que hay mucho emprendimiento, pero también es cierto que mucha gente que hoy en día está en el emprendimiento preferiría estar en un empleo estable en una empresa formal. Carlos, como siempre, muy completas tus declaraciones, con suficiente basamento, con espacio para el optimismo y con la demostración de ese gran compromiso que tienes con el país en representación de Fedecámaras y del empresariado venezolano. Hasta pronto y mucho éxito. No, muchas gracias, Eduardo. Y bueno, públicamente igual te reitero, parabienes para tu familia. Mi saludo cordial por este momento. Yo sé difícil que han pasado. Gracias, gracias. Volveremos. 6:34 de la mañana. Siempre es un gusto recibir a Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras. Carlos, gracias por estar aquí. Buenos días. No, gracias, Eduardo, por la invitación y la oportunidad de llegarle a tanta gente. Muy agradecido. Mira, estamos, por supuesto, expectantes como país ante las posibilidades de esta reanudación de relaciones con Colombia, que incluye la parte comercial y sobre la cual ambas partes necesitan construir un camino. Y queremos que nos hable sobre el resultado de la reunión con Carlos Luna, director de ProColombia, que tuviste recientemente. Sí, bueno, muchas gracias, Eduardo. Primero, una reunión muy grata. Carlos, viejo amigo, Carlos, dirigente gremial colombiano del norte de Santander, de Cúcuta, con quien nosotros particularmente y Venezuela siempre ha tenido muy buena relación. Es una persona además muy cercana al ministro Germán Umaña, que es el ministro de Comercio de Colombia. Y bueno, estábamos un poco evaluando los progresos, impresionantes progresos que hemos tenido apenas, digamos, a menos de 6 meses de la apertura de la frontera. Quiero recordar que la frontera se abrió, digamos, oficialmente a finales de septiembre. Y bueno, y como tal como lo planteábamos desde un principio, que había que manejar las expectativas con prudencia, los hitos se han venido cumpliendo. Hay una progresiva formalización en el tema de frontera. Por supuesto, no hay los volúmenes que muchas personas que sin fundamento hablaban que se podía hacer. Todo sigue dentro de los volúmenes que nosotros y ellos, Carlos Luna y su grupo de Santander habíamos estimado. Y una cosa muy importante que ha habido, pues hubo una reformulación del convenio de acuerdo parcial número 28 que rige la relación comercial con Colombia, que era un acuerdo, digamos, muy favorable a Colombia. Hoy en día ha habido un avance importante, sigue siendo ligeramente o un poco favorable a Colombia, pero consideramos que ha sido un gran avance para Venezuela y tiene una próxima revisión en el mes de junio, que creemos que se van, digamos, a avanzar a un poco más. Cuando digo que hay un avance, no significa que todos los sectores venezolanos estén satisfechos, no significa que todos los sectores venezolanos se sientan representados en los avances que se lograron, pero cuando analizas ítem por ítem, línea por línea, te das cuenta que muchas de las cosas hoy en día están en un nivel de equilibrio, un nivel de igualdad de Venezuela para Colombia y de Colombia para Venezuela. Quiero recordar que el acuerdo previo era del año 2011, firmado pues en la época, digamos, de la super chequera petrolera. Venezuela importaba 60.000 millones de dólares, etc. Y era muy favorable a Colombia precisamente por eso. Hoy en día no están así. Y esto viene, por supuesto, todavía falta mucho. Hay que seguir profundizando en los estudios de complementariedad para ver cuáles son, digamos, realmente los espacios donde Venezuela ha desarrollado competitividad que antes no tenía, en cuáles son esas nuevas cadenas de valor que se pueden trabajar conjuntamente. Nosotros también estamos haciendo un estudio en algunas cadenas de valor para determinar, digamos, su complementariedad y entonces comenzar a profundizar en ella. Y yo creo que todavía falta muchísimo para hacer. Estamos invitados a Colombia la semana que viene a la Asamblea de la Cámara
colombo-venezolana de allá, precisamente para seguir hablando. Y hemos avanzado también en algunas fórmulas para destrabar, digamos, una de las dificultades que tiene y que pudiera darle un impulso importante es que todavía no se ha logrado perfeccionar un mecanismo de pago por el tema sancionatorio. Y hay mucha, digamos, una prudencia quizás mayor de lo que esperábamos en Colombia, de algunos agentes económicos sobre el tema, digamos, sancionatorio, el tema de los pagos, cómo transferir, cómo recibir dinero, etcétera, etcétera. Pero también estamos trabajando en algunas fórmulas, inclusive con algunos entes multilaterales, etcétera, para ver cómo podemos lograr un mecanismo de compensación entre los dos países basándonos pues en la premisa que el sector privado venezolano está fuera de las sanciones, cómo hacer un mecanismo de compensación entre los dos países a través de un ente multilateral o cualquier otro ente que se pudiera hacer de la misma Colombia, de manera de romper la barrera de la dificultad de pago, inclusive hasta conseguir algo de financiamiento involucrando las bancas de ambos países. Carlos, yo como venezolano te escucho hablar y me entusiasmo porque siento que estás describiendo un trabajo objetivo. Estás describiendo una mesa de trabajo que necesariamente lleva a trabajar en conjunto al sector público y privado. Me equivoco, porque aquí este afinamiento de detalles tiene que ir acompasadamente entre el sector público y privado para construir este puente, este andamiaje. Sí, es correcto. De hecho, todas las negociaciones del acuerdo parcial número 28 con Colombia lo llevó a cabo pues el gobierno nacional, muy cercano pues en la información que le pasaron, digamos, los gremios. Inclusive creo que en algunos sectores no se avanzó más precisamente porque no se tuvo la información a tiempo y se quería, digamos, lograr, digamos, un primer acuerdo, una primera firma. Lo que pasa es que hablar de estos temas es un poco complejo porque normalmente los ciudadanos no somos expertos en temas diplomáticos, pero consultando, por ejemplo, con la Comisión de Asesores de Relaciones Exteriores de Fedecámara, que son diplomáticos experimentados, todos me llamaban, me decían que es increíble lo rápido que se negoció este acuerdo parcial. Normalmente los acuerdos entre dos países demoran años. Y si bien es cierto que esto es una reforma, el avance parece casi que sigue un acuerdo nuevo. Y yo creo que hubo mucha voluntad, tanto el gobierno de Colombia como el gobierno de Venezuela, de dar una demostración de que hay voluntad política de que se termine de formalizar las relaciones, de que hay voluntad política de desear realidad, revivir, digamos, el intercambio con Colombia. Creo que sigue siendo básicamente hoy en día un intercambio fronterizo, pero sin duda alguna, en la medida que sigamos avanzando en estos temas y sobre todo si logramos establecer este mecanismo de pago, Dios mediante, en la visita de la próxima semana con los agentes económicos colombianos, ojalá podamos convencerlos de que este mecanismo de compensación es un mecanismo que de alguna manera disminuye muchísimo lo que pueda ser el temor que ellos tienen con el tema del riesgo sancionatorio. Siempre les hemos dicho que igual hay que hacer la diligencia debida, lo que llaman compliance. No solamente hay que hacerlo por temas sancionatorios, nosotros estamos obligados por diferentes leyes a hacerlo por temas de narcotráfico, estamos obligados a hacerlo por temas de terrorismo, estamos obligados a hacerlo inclusive por temas de derechos humanos. Uno se puede contratar con empresas donde trabajan niños, donde haya explotaciones, ese tipo de cosas. O sea, la diligencia de vida es un proceso cada día más normal y más profundo, sobre todo en el comercio internacional, cuando no conoces de referencia personal con quién estás trabajando y creemos que a veces, digamos, hay excesiva prudencia en solo ver el riesgo en el tema sancionatorio cuando debería verse más allá, como te decía, en los otros sectores y como lo hemos venido haciendo nosotros durante muchísimos años con diferentes relaciones comerciales que tenemos las diferentes empresas en el país. El ganar, por supuesto, todos queremos que haya el máximo equilibrio posible en las ventajas de esta complementación entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo nos van tomando estos progresos que en algún momento nos llevarán a una acción cada vez más intensa en la relación comercial? Porque me decía por ahí un industrial, cónchale, Colombia nos encuentra en el mejor momento para ello porque nuestra industria está agobiada, ¿no? Sí, yo creo que eso es verdad, eso es cierto y nosotros hemos tenido una pérdida de competitividad enorme por diferentes factores, tanto el achicamiento de la economía, todo lo que pasó, digamos, esa visión punitiva del hecho económico que hubo, digamos, vamos a decir, hasta hace 4 o 5 años. Bueno, todo el tema que sabemos de toma de empresas, la pérdida digamos, de calidad en los servicios públicos, de electricidad, afecta mucho el tema productivo. Tenemos muchísimos elementos de pérdida de productividad.
Pero yo creo, y quizás pongo como ejemplo el caso colombiano, podemos abrir el peruano, podemos abrir el caso mexicano, etcétera. Esos fueron países que se abrieron al comercio internacional en los años 90 y es increíble ver el progreso que han tenido Colombia. El mismo Colombia, la Colombia que en el año 90 era una Colombia cerrada, que se protegía muchísimo, que tenía enormes deficiencias de electricidad y muchas cosas. Fíjese hoy en día Colombia que se abrió al comercio internacional. Han pasado 30 años, han trabajado durísimo. Fíjese que hoy, bueno, no, tiene esta capacidad de vendernos electricidad a nosotros, cuando hace 30 años al revés. Yo creo que la apertura comercial a la larga beneficia a toda la sociedad y tenemos que creer en eso. Y yo comparto la realidad del este amigo industrial. También las operaciones nuestras tenemos, digamos, en lo personal, el reto de entender pues que tenemos que ver cómo mejoramos nuestra competitividad y cómo logramos también conseguir políticas públicas de alguna manera estimulen y nos ayuden más en ese sentido. Pero fíjate tú, ayer hubo una rueda de prensa con industria que es realmente satisfactoria, por lo menos para mí. O sea, cuando nosotros empezamos en Fedecámara en julio del año 21, si mal no recuerdo, la capacidad utilizada de la industria era algo así como 19%, ya está en 40%. Entonces, ¿y esto qué quiero decir con esto? Que es importante. El sector privado venezolano ha venido acompañando todos los espacios de flexibilización que se han dado de las políticas públicas y ha respondido favorablemente. Sin duda este es un reto enorme, este es un reto inmenso, pero también es una gran oportunidad. Colombia es un mercado de 350.000 millones de dólares, es un mercado de 50 millones de habitantes y como te decía, ahorita quizás estamos concentrados en el comercio fronterizo, pero tenemos que ir no solamente a mirarlo desde el punto de vista binacional, sino también comenzar a trabajando ya en proyectos de integración, en proyectos conjuntos que nos ayuden y nos potencien para ir, digamos, a mercados internacionales. Y es por eso que nosotros hemos comenzado y estamos solicitando en otros entes estudios de complementariedad para ver cómo de la mano empresas venezolanas y colombianas podemos ir a buscar mercados internacionales. Eso es una cosa que nos hemos propuesto desde Fedecámara. Quizás han visto en las redes sociales muchas visitas que hemos hecho a diferentes destinos, precisamente por eso, el comercio, la razón de ser del empresariado es el intercambio, y el intercambio tiene que ser, cada día es más global, la globalización cada día es más un hecho, y la construcción de cadenas globales es cada día más una realidad, y nosotros no deberíamos quedarnos fuera de esos espacios. Carlos, tenemos otra oportunidad al regreso para seguir conversando. Amigos, Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, te propongo que en la próxima parte hablemos del salario. Yo leía en la madrugada de hoy, hace 3 horas, nuestro común amigo Jorge Roy, desde Ginebra, entiendo, publicaba, ayer la OIT tomó la decisión por consenso de asignar un experto en diálogo social para el seguimiento continuo del caso Venezuela. Un paso en la dirección correcta. Y quisiera saber si están previstas otras reuniones, así como la que hubo en Margarita, entre sindicatos, empresarios y gobierno. Un buen tema, ¿no? Sí, muy bueno. Amigos, regresaremos con el presidente de Fedecámaras.